Como ya sabes, estamos retomando o iniciando este canal. Tenemos muy pocos seguidores, estamos recién comenzando, sobre todo con un servicio nuevo para empresarios españoles, aunque tenemos operación en Estados Unidos y Latinoamérica, pero este canal realmente lo vamos a dirigir sobre todo al público español o a empresas o a empresarios que estén en España. Entonces pues nada, apóyanos y bueno, síguenos con todo este contenido y espero que te sea útil porque aquí vamos a dar muchos consejos en temas financieros, de estructuración, sobre todo de cómo ser sexy en los estados financieros para no quedarse nunca sin fondos. Y nuestra premisa es que al final una empresa, venda lo que venda, pues se puede quedar o puede ir a la quiebra sin dinero, sin caja, sin capital. Entonces tú no te vas a la quiebra por falta de ventas, sino te vas a la quiebra por falta de caja. Entonces de ahí un poco el conseguir inversión, el conseguir financiamiento, el conseguir o mirar de alguna manera cómo conseguir los diferentes recursos o de algunas maneras cómo se pueden conseguir los mejores recursos para todo el tiempo tener caja disponible. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, pero muy importante, y es que antes de hablar de swaps, de safes, de notas convertibles, de forwards, de bueno, todo esto, ¿no? Del EBITDA, de cálculos o matemática financiera, bueno, todos estos modelos financieros que al final nos sirven mucho para determinar la rentabilidad o la viabilidad de un negocio, proyecciones. Hay algo que sí me gustaría tocar desde un principio y es las bases, los principios, los fundamentos básicos que todo gobierno corporativo debería tener dentro de su control interno, y es tener claridad dentro de su proceso. Yo te voy a mostrar aquí cómo tú debes tener organizado tu proceso a nivel corporativo, es decir, esto va dirigido también a empresas que de alguna manera tienen algún equipo de trabajo de 5 a 8, incluso de 30, 200, 1000, 1500 empleados. Lo hemos visto, lo hemos implementado en el mundo de la auditoría, pues también uno audita grandes compañías y dentro de esos pues la gran pregunta es cómo se logra controlar todo este montón de gente, ¿no? Todo este mundo de gente en una compañía que tenga 1200 empleados, pues cómo logra hacerlo, ¿no? Y ese proceso lo vamos a ver un poco acá, pero gran parte del secreto está en los procesos, en cómo tú tengas diseñados ciertos procesos. Pero independientemente de eso, de que esto esté diseñado para grandes corporaciones o para corporaciones que de alguna manera tienen algún volumen de transacciones, eso también lo puedes hacer tú de forma individual. Si eres autónomo, si eres persona física o de alguna manera tienes o estás comenzando con tu startup o con tu emprendimiento, pues esto lo puedes hacer desde un principio y siendo chico te tienes que comportar o tienes que comenzar a ver como grande, ¿vale? Entonces, el fundamento o el principio de todo, pues vamos a ver un principio, un término que en temas de control interno o en auditoría también se menciona mucho, que es el three-way match, que es la transacción fundamental entre comprar y vender, donde todas las compañías o todos los emprendedores deberían entender este concepto de three-way match para tener el control de sus transacciones, porque el centro de tener una buena salud financiera pues es tener una buena salud contable, y pues de la contabilidad no nos podemos librar. Al final un buen empresario o un buen gestor de negocios a final de mes lo que tiene que hacer, o incluso a final de día lo que tiene que hacer es contar el dinero para ver si está completo. Eso sí o sí tiene que pasar. Por el hecho de que tengas un negocio tienes que salir a contar el dinero, y una forma de contar el dinero para saber que tu negocio está bien pues es mirar los estados financieros a final de mes, o en su defecto tener los estados financieros a final de mes. Entonces vamos a abarcar lo más básico, pero es un concepto que el three-way match no es muy conocido y se debe tener desde un principio, es decir, debemos tener claridad sobre este concepto, y seguramente lo conocemos o conocemos este tipo de documentación, y el 99% de las empresas lo hacen. Lo que pasa es que lo que no tienen es vinculado este proceso, que ese three-way match pues no es más que tener un pedido, una orden o un albarán o una remisión o una entrega, y después el tema de la factura. Y vamos a ver cuál es el proceso y por qué se genera un embudo. Al final del video vas a ver por qué se genera siempre un embudo y dónde está el teléfono roto de todo este proceso, y el por qué muchas compañías no logran tener una contabilidad actualizada. Y sin contabilidad actualizada pues olvídate de estados financieros, olvídate de financieros, olvídate de forwards, de swaps, de inversión, de financiamiento, olvídate de eso. Entonces arranquemos
por lo básico. Entonces, voy a explicar en qué consiste el tribu. Lo primero que tenemos que entender es que lo puedes poner desde cualquier punto de vista, es decir, desde que compras, o sea, desde el punto de vista de comprador de algo, que eres un proveedor de alguien, o que estás solicitando un proveedor, o a un proveedor le estás solicitando algo, que estás comprando algo, o también que estás vendiendo algo, ¿vale? Que en tu proceso de venta normal o común y corriente, pues estás haciendo un proceso de venta. En este caso lo vamos a ver desde el punto de que tú estás vendiendo algo, que estamos haciendo un proceso de venta, y pues al final, pues en el proceso de venta también se ve la compra, porque le vamos a comprar algo a alguien. Por el hecho de vender algo, pues tenemos que comprárselo a alguien, ¿no? Entonces, eso también aplica para servicios. Esto no solo aplica para temas de productos físicos o que tengamos inventario, sino esto también aplica para servicios o, por ejemplo, temas de construcción o temas de consultoría y tal, ¿vale? Que ya lo vamos a ver más adelante y vas a entender el porqué. El Tribal Match, por ejemplo, en la venta arranca con un pedido. Un cliente o te escribió por la página web, o te llamó, o te escribió al vendedor, o lo que sea. Entonces, ese vendedor, que es el centro del negocio, esa persona que es la que crea el negocio como tal, pues crea una orden, o en su defecto tiene una orden, por WhatsApp, por correo electrónico, en su mente, lo que sea, ¿sí? Pero inicialmente tiene una orden, tiene un pedido. Él con ese pedido, independientemente cómo lo maneje, no vamos a hablar acá de tecnología, pero más adelante les voy a sugerir una para que vean cómo se vincula todo esto y cómo pueden realmente tener organizada su empresa o cómo organizado todo el proceso. Y es que claro, él ya tiene conocimiento de que alguien está solicitando su producto o servicio. Entonces, pues con base en eso, él comunica a un proveedor. Supongamos que estamos tercerizando un servicio, pues también se puede comunicarse con ese proveedor para que vaya a instalar o para que vaya a prestar el servicio, para lo que sea, ¿no? Entonces, ese comercial o de alguna manera dice, ya tengo un pedido, entonces puede ir directamente a la persona de compras, o él mismo puede gestionar con el proveedor porque ya sabe cómo gestionar o cómo hacer la solicitud. Hay diferentes diseños, o de alguna manera comunicarse con almacén para que revise si está disponible, y el almacén, si no está disponible, pues generar el proceso de compra con el proveedor. Es decir, hay muchas matices en esto, pero aquí lo que vamos es a sintetizar todo, a dejarlo lo más abstracto posible para que se entienda el concepto del Three-Way Match. Pero en temas de consultoría, y sobre todo en este proceso que es el BPO, que nosotros también tenemos proceso de BPO, es que alguien se encargue de tu área administrativa o tercerizar esos procesos o ciertos procesos de control de tu área administrativa. Pero en este caso vamos a sintetizar el proceso. Tu vendedor, vamos a suponer que le pide a tu proveedor porque hay un pedido, entonces una suerte como de dropshipping, donde si vendes algo, pues le comunicas a tu proveedor que vendiste algo y el proveedor comienza a gestionar. Entonces el proveedor o el vendedor de tu proveedor, por decirlo de alguna manera, entonces comienza a gestionar ese agente, comienza a gestionar internamente con el almacenista o con el operativo, con el operario, con lo que sea, con el técnico, lo que sea, para que a ti se te gestione tu pedido y asimismo tú lo puedas recepcionar en tu almacén. O en tu almacén, o lo puedas recepcionar para recepcionar un servicio con un acta de entrega, lo que sea, ¿no? Que esto es lo que nosotros físicamente en productos de inventarios o en hostelería lo que llamamos es el albarán, ¿no? El famoso albarán. Si me entregan algo, pues yo dejo como constancia con el albarán que se entregó, las cantidades, de la referencia del producto, la fecha, la hora, bueno, todo está en el albarán. Con los servicios también se puede hacer lo mismo, firmar un albarán de servicios, pero generalmente lo hacemos es con actas de entrega o con actas o con entregas concretos del servicio, y pues ya el cliente finalmente aprueba para que entre a un proceso ya final de facturación y pago. Pero es que aquí es donde está el proceso, y es que pues este concepto se llama Three-Way Match. Entonces acá tenemos dos, que es el pedido, ¿no es cierto? Tenemos el albarán de compra y venta en cualquiera de los dos casos, o sea, es decir, tanto tú como cliente y el proveedor como proveedor va a necesitar pues un tercer documento que es el que tiene o es el que engloba toda la transacción y es el que cierra toda la transacción, y puede ser incluso el más importante en el sentido que es el que va a ejecutar o va a volver en efectivo toda esta transacción, que es el que nosotros o lo que nosotros llamamos, bueno, después del pago y todo esto, es lo que nosotros llamamos la factura, ¿sí? La factura de venta, que en muchas localizaciones esta factura de venta tiene efectos jurídicos a nivel de que con una factura, por ejemplo, te pueden embargar, ¿no es cierto? Entonces, esta factura es este documento que es entre la gestión y la contabilidad. Este documento es el que generalmente queda bailando,
queda bailando es porque se lo envío al del almacén, pero el del almacén, por ejemplo, sí tiene todos los conocimientos de cumplimiento para poder recibir esa factura. Esa factura está bien, es decir, cuadra con lo que tengo, está la fecha. También hay otros temas que tienen que ver con el impuesto, los impuestos están bien liquidados o no, el IVA, las retenciones, en fin, hay muchos, el concepto está claro, por ejemplo, en temas de estudios o de ciertos productos o servicios que no tienen IVA, pues toca colocar la norma con la que se están beneficiando de no facturar este IVA, es decir, ciertos requisitos dentro de la factura que seguramente el vendedor que está acá no lo sabe, el almacenista que despacha pues no lo sabe, entonces ahí entra un poco a mirar el proceso, bueno, pero entonces, ¿quién es el que emite la factura, no? ¿Quién es el que tiene que emitir la factura? Generalmente está bien que el comercial emita la factura, tiene que haber un proceso de automatización, tiene que haber un proceso de consultoría y de entrenamiento para que el vendedor sea quien emita la factura. Pero en la radicación al otro lado, quien está recibiendo la factura, el almacenista que recibe el inventario, ¿qué hace? Es decir, él es la persona idónea para recibir esta factura y ahora los efectos legales que yo decía o mencionaba al principio es, con esta factura te pueden embargar, es decir, el almacenista recibe la factura, tú entiendes que ya tienes una deuda o para toda la organización o para tu proveedor, el proveedor, tú ya tienes una deuda con tu proveedor, ¿no es cierto? Pero tú no lo sabes porque puedes decir, a mí no me ha llegado la factura, no tengo idea, no tengo conocimiento. Entonces, ahora, la persona que está recibiendo la factura la puede traspapelar, la puede dejar en un cajón, es la idónea, no sé. Entonces debe haber como, no, siempre debe haber un perfil adicional que no puede estar al lado de la persona que recibe el inventario mirando si la factura está bien o no, porque entonces tocaría colocarle casi un abogado o un asesor a cada persona del almacén. Entonces ahí es donde generalmente está el cuello de botella o el teléfono roto. Sí, el cuello de botella porque llegan muchas transacciones y el teléfono roto es porque la transacción o el que hace el negocio o el negociador junto con el que está recibiendo la mercancía o está recibiendo el servicio no conoce estos aspectos jurídicos, tributarios de cumplimiento, digámoslo así. Entonces ahí es donde entra a darle importancia un poco al back office tuyo que tú tengas a nivel administrativo de soporte. Y generalmente pues es una secretaria, una asistente administrativa que de alguna manera no sabe cómo vincular todo este proceso para poder tener la tranquilidad que la factura que está recibiendo está bien. Y esta es la base de todo. Si no tienes todas las facturas en tu contabilidad, olvídate que vas a tener una utilidad real o vas a tener unos beneficios reales, van a hacer falta facturas, va a hacer falta bajar inventario, de pronto si estás vendiendo algo, no vas a tener todos los gastos del mes, no vas a tener todos los cierres y todos los periodos, es decir, por ejemplo, si este vendedor le pide a tu proveedor cosas y el proveedor te despacha, pero la factura no llega a contabilidad, queda como si no hubieras tenido ese gasto, esa entrada o ese pasivo, entonces la contabilidad va a quedar incompleta y de ahí cualquier análisis financiero va a desvirtuar completamente la realidad y eso pues va a impedir préstamos, financiación, incluso a nivel de socios o a nivel de otros temas que quieras financiar, pues va a generar desconfianza. Entonces olvidémonos de temas financieros si no tenemos esto claro o este proceso no lo tenemos claro al final de mes para tener una contabilidad limpia y actualizada. Ahí es donde entra a dar relevancia como este perfil, ¿no? Este perfil de esta persona que realmente sabe de impuestos, sabe de cumplimiento, sabe de temas legales, pero no conoce el negocio. Entonces no conoce el negocio, no conoce qué fue lo que se contrató, no conoce qué fue lo que se recibió. Entonces ahí es donde entra el concepto de three-way match, donde el proveedor, este proveedor tiene que hacerle llegar a esta área, a esta tecnología, a esta persona, a lo que sea, este proveedor. Nosotros tercerizamos esta parte en Borner, toda el área administrativa la tercerizamos. Entonces este almacenista o este gestor de tu proveedor le envía la factura a tu software, a tu área o lo que sea, pero a esta área tendrán que llegar los 3 documentos, es decir, tendrá que llegar la orden, tendrá que llegar el albarán o la entrada que tienes y junto con la factura pues legalizaría todos estos 2 documentos para que entrara de la mejor manera. Generalmente los softwares no tienen esto documentado y generalmente lo que hacemos es generar documentos o crear documentos externos, extracontables o extra ERP o extra software para poder documentar esto y es muy difícil documentarlo. Es decir, yo aquí estoy colocando un escenario ideal, pero muy pocas empresas
lo tienen y las que quieren tener grandes volúmenes de información o ser escalables, sí o sí tienen que tenerlo. Y encontrar una tecnología que tenga todo esto, que vincule, donde la persona el vendedor no se hable nunca con el área administrativa, pero que el área administrativa entienda qué fue lo que vendió el vendedor, esto parece un sueño para muchos. No, incluso que el área administrativa entienda qué fue lo que el almacenista recibió, pero recibió por ahí en otro lado del mundo, o sea, recibió incluso en otro idioma, en un almacén que ni siquiera, que a duras penas por WhatsApp o por teléfono se pueden contactar, o por correo electrónico, o por las comunicaciones internas de la empresa. Entonces, entrar a resolver todos estos conflictos sí efectivamente es un reto para todas las empresas, y no hay muchas tecnologías, o las tecnologías que hay también son costosísimas de implementar para tener todo este proceso claro, y ese es el famoso three-way match. Es que el área administrativa, sin tener que tener una mayor comunicación con el área operativa de ventas o comercial, o con el área así de cumplimiento, o la que ejecuta los contratos, o la que entrega los servicios, o lo que sea, pueda entender qué es lo que está pasando a nivel operativo, para que el área administrativa pueda con tranquilidad saber que las cosas están bien y que se están entregando de la mejor manera. ¿Esto cómo se hace? Con el famoso three-way match, es decir, donde coincida la orden o el pedido, ¿no es cierto? Donde coincida el pedido, donde coincida el albarán y donde coincida pues la factura que está, pues con eso ya podemos decir si entramos a registro y la programamos para pago, para no tener pagos dobles, para no pagar cosas que no has recibido, o para pagar realmente cosas con las liquidaciones de los impuestos, con el IVA descontable o deducible que tú puedes deducir y tal, bueno, como todo este tipo de aspectos que en el uno a uno puede ser fácil de controlar, pero ya a nivel de volumen entra a ser muy difícil. Entonces, esto es lo que yo siempre les he dicho, o entramos mucho a sugerir en las empresas, y es que deben tener documentado todos estos procesos. No es tan difícil como se ve, es decir, en la esencia, si tú te pones a pensar, esto sucede en tu empresa, quieras o no. O sea, tú tienes un pedido, tú tienes una recepción, o sea, sí o sí pasa, que tú la documentes o no ya es una cuestión, una decisión tuya, pero sucede, siempre va a suceder. Y adicional, lo último que sí pasa, sí o sí, con lo que pagamos, es con la factura. Pero el problema que estamos aquí comentando un poco es ese, ¿no? Que la factura es ese documento entre la parte legal y la parte operativa, que generalmente genera muchas dudas, y es ahí donde no, yo la recibo o no la recibo, y entonces no sé cómo externalizar esto, o dárselo a un tercero, o dárselo a alguien que entienda todo el negocio, pues es muy difícil, pero es lograble y es posible. Entonces ya vamos a ver un poco lo que va a pasar, y así pues tenemos clientes felices, donde pues el del almacén puede entregar el inventario tranquilamente sin ningún problema. Y esto parece como guardado para las grandes, ¿no? Para estas grandes corporaciones, donde pues le llegan a uno, le entregan paquetes y todo lo tienen sistematizado, y para uno como cliente pues es transparente, ¿no? Es decir, a uno simplemente le entregan y ya está. Pero internamente pasa todo esto, y eso uno lo ve como no, esta tecnología al final puede ser un poco difícil o compleja de implementar, o estos procesos son muy difíciles de implementar, se necesita consultoría y se necesita una cantidad de cosas, y vamos a ver un poco que no. Vamos a ver una solución que está muy al alcance de todos, que incluso dentro de los servicios que Borner tiene, ya sea de back office, de contabilidad, de impuestos, o de CFO externo, que es a donde nosotros nos queremos dirigir, ser los directores financieros, que hace falta mucho en las empresas, una dirección financiera que entienda no solo el detalle y la minucia, sino entienda de manera global todo lo que está pasando a nivel financiero y estructural de la empresa, para no quedarse sin caja, no quedarse sin capital. Entonces, así tenemos clientes felices, como venía diciendo, y al final lo que sí tiene que hacer el back office es pues terminar con la conciliación bancaria, cuando se paga, cuando se recibe, y en fin, eso es un poco lo que pasa. Si logras tú automatizar todo este proceso, o con la tecnología que tienes logras automatizar todo este proceso, casi que el asesor, si tú te das cuenta, casi que el asesor, o el área contable, o esta área administrativa sobra. En el sentido que si hay una persona con una persona puedes centralizar toda la documentación, y esa documentación te la pasan a ti organizada, es decir, donde tú puedas ver toda la trazabilidad completa de toda la transacción, pues ahí como un poco del asesor lo que tiene que entrar a hacer es entrar a tu sistema, ver que todo está funcionando, liquidar los impuestos,
y chao, ya está. Y de ahí para allá puedes tener estados financieros muy ágiles, de forma muy ágil. Eso es lo que nosotros siempre entramos a recomendar, ya sea cuando nos contratan como directores financieros externos, siempre entramos a mirar este proceso, cómo está. Este no es la única forma de hacerlo, no estoy diciendo que esta sea la verdad ni nada de eso. Es una de las formas de hacer y simplemente estoy explicando el concepto de Three-Way Match, que ese sí lo debemos tener, sea como sea. Y si lo tenemos documentado y si lo tenemos sistematizado, pues mucho mejor. Pero vamos a ver el sueño de cómo sistematizamos realmente esto y cómo hay una tecnología que está incluida dentro de los servicios de Borner, igual la puedes conseguir por fuera, que pues tiene todo esto sistematizado y puedes ver como toda la trazabilidad de todo paso a paso. Entonces, ahora, antes de entrar a ver la tecnología, lo que sí te quiero mostrar es que esto no solo aplica para compras y ventas, eso también lo puedes a nivel, bueno, aunque una importación es una compra, pero a nosotros internamente una importación es un proceso aparte, porque no es una compra interna donde simplemente es recibir internamente o venderle y facturarle IVA, sino que una importación tiene pues intermediarios aduaneros, tiene aduana, tiene, bueno, precios IFO, es una compra internacional, tiene giros internacionales. Entonces, nosotros lo catalogamos como una operación aparte, ¿vale? O sea, es una especialización de una compra, pero bueno. El comercio exterior generalmente genera cierta especialización, genera, por ejemplo, otros temas de financieros, donde hay cartas de crédito, bueno, cómo vas a pagarle al proveedor, también hay un riesgo de que tú pagues y te queden mal, ¿no? Entonces, es otro concepto, pero a lo que voy yo es que este tema del Three-Way Match lo podemos vincular a cada uno de los conceptos que tienes dentro de tu estado financiero, que no son más sino 5, es decir, al final tenemos un montón de cuentas en el estado financiero, o sea, son muchas cuentas en el estado financiero, pero no terminan siendo más de 5 transacciones, como las que estás viendo acá, 5 o 6 transacciones, donde no tienes cajas, ¿sí? Haces ventas, compras, importas, exportas, tienes caja chica o tarjetas, haces nómina con todos sus costos y con novedades y tienes que controlar inventarios y activos fijos. Esto solo al final lo hemos resumido de la experiencia que hemos tenido de tantos clientes que al principio uno piensa que es un montón de cosas que uno tiene que hacer, pero si uno lo condensa no hay más. Ahora, si tú tienes más, escríbelo en los comentarios. Pero no hay más. Dentro de todo lo que hemos asesorado, que modestia aparte son varias empresas y son muchas y muy importantes, pues no termina siendo lo que uno tiene que hacer, que es esto. O sea, en resumen, lo que uno tiene que concluir y resumir es esto. Y ese concepto de Three-Way Match de diferentes o de alguna manera se puede vincular a cada uno de los conceptos o a cada una de las partes de tu estado financiero para que se automaticen y se junten los procesos. Que haciéndolo así de esta manera pues es mucho más fácil de automatizar, condensándolo, teniendo los conceptos claros y qué es lo que tienes que hacer, vas al grano, vas a la fija, como decimos en Latinoamérica, vas a la fija porque, es decir, se tiene claro, se tiene claridad sobre qué es lo que se tiene que hacer en cada una de las cuentas y cómo es el mejor proceso de control interno para tú poder ser escalable y tener transacciones, que una transacción sea igual que 1 millón de transacciones. Entonces, eso para que lo tengas presente, y esto es un proceso que nosotros llamamos recopilar información. ¿Cómo es que realmente llega la información a la empresa? ¿Cómo llega la información de bancos? ¿Cómo llega la información de ventas, de compras, de importaciones, de caja chica? Todo eso tienes que entenderlo para poder de ahí, con base en eso, diseñar este concepto de, oiga, bueno, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que me lo legal? ¿Qué es lo que, sí, como, qué es lo que me lo documenta y qué es lo que me legaliza todo este proceso para entregar procedimientos claros sobre cada cosa y asimismo poder entrar a sistematizarlo? Porque puedes tener el mejor ERP del mundo, pero si no tienes claro el proceso, no te va a servir de nada. Un ERP es como un sable samurái que tiene doble filo. O cortas muy bien o te puede también perjudicar o cortar a ti, ¿vale? Entonces, con base en esto, quiero mostrarles una solución, una herramienta muy buena que tiene este proceso integrado. Es decir, seguramente algunos ya lo conocerán, nosotros basamos toda nuestra tecnología en Odoo, tenemos una tecnología propia, un Odoo desarrollado, parametrizado para prestar servicios concretos. También prestamos o implementamos este ERP, se lo recomiendo 100%, voy a dejar en la descripción también aunque ya es conocido, pero voy a dejar toda la información de este ERP y de esta tecnología, porque es asequible para cualquiera. Y todos los clientes de Borner, ya por defecto dentro de la tarifa, dentro del fee, tienen esta tecnología. Es un ERP completo que tiene ventas, compras y tal. Bueno, maneja inventarios, puntos de venta, nómina, facturación, tiene todo, ¿no? Si quieres fichar a tu equipo, es decir, las entradas, las salidas, es muy completo. Entonces, con nuestro servicio, tú tienes incluida esa tecnología, casi que te la regalamos.
pero que regalada que se dice muy rápido, ¿no? Porque es muy buena. Es una tecnología que utiliza Toyota y Hyundai, imagínate, ¿vale? A lo que voy es que, bueno, también que CFO, que director financiero, que asesor, todo esto te entrega dentro de tu servicio un LP. Entonces, ahí para que lo vayas mirando y vayas viendo quién o qué es Borner, ¿vale? Ahora, vamos a ver el proceso del Three-Way Match aquí en cómo funciona, que lo que te digo, hay muchísimas tecnologías, pero no hay ninguna que lo vincule de esta manera. Acá, por ejemplo, tenemos un módulo entero de ventas, esto es independientemente al CRM, porque con esa tecnología también tienes un CRM, que del CRM o la gestión de clientes puedes convertir esos clientes o esas oportunidades en pedidos. Pero aquí lo que vamos a hacer es arrancar en quotations o en presupuestos o proyectos o cotizaciones, ¿sí? De aquí puedes arrancar, pero vamos a crear un presupuesto y vamos a hacerlo algo muy rápido, ¿no? Entonces aquí un presupuesto, vamos a seleccionar cualquier cliente, ¿sí? Por ejemplo estos pues son de alguna manera clientes que hemos tenido. Esto es una base de datos de prueba, no pasa nada. Vamos a seleccionar cualquier producto, por ejemplo back office o BPO. Aquí vamos a colocar un alcance que, bueno, aquí esto lo va a colocar el partner o el socio o el agente con el que te contactes, o tú vas a colocar cualquier descripción ahí de tu producto o servicio, cantidades. Esto es una cotización, vamos a cotizarlo a $1, a €1, lo que sea. Bueno, pongámosle más, pongamos 500 o 1000, lo que sea, ¿vale? Y pues esto aquí puedes enviar directamente por mail el presupuesto de lo que estás cotizando a tu cliente, y pues le vas a dar save, ¿vale? Dentro de este proceso, digamos que ya se envió al cliente, ya se marca como enviada, pero bueno, yo la voy a confirmar. Eso ya es un proceso interno de la herramienta, que no es el caso, no estoy haciendo un tutorial de cómo se maneja la herramienta, ya después lo veremos. Pero aquí ya dentro de la herramienta lo que te quiero mostrar es que está la orden, el presupuesto, el pedido. Esto también se puede automatizar desde internet, es decir, se puede configurar desde internet. Puedes aquí recibir lo que quieres recibir, ¿sí? Y dentro del mismo presupuesto creas la factura. Por eso, de alguna manera, eso es lo que nosotros estamos procurando implementar. Hay otras soluciones, hay otras tecnologías, no estoy diciendo que sea esta. Lo que estoy diciendo es que ojalá lo tengas de esta manera. Y una vez creada la factura, entonces ya nos podemos ir al área de contabilidad, donde tenemos todas las facturas de todos los clientes, y podemos ver pues obviamente todas las facturas de todos los clientes amarrado directamente a la orden o al pedido, ¿vale? Entonces, con base en eso, digamos que es fácil ver cómo desde el mismo pedido se puede vincular la entrada o la recepción. Aquí también se puede documentar fotos y eso, es decir, no quiero explicar la herramienta, no es el objetivo del video, es simplemente explicar el Three-Way Match y después la factura, y cómo dentro de cada documento yo puedo ver cómo es la trazabilidad de cada una de las cosas. Entonces, como ves, es asequible, es posible, es viable, es algo que nosotros también recomendamos. Hay otras plataformas y otras tecnologías de las cuales pues no quiero hablar, no porque sean malas, sino que no cumplen con estos requisitos mínimos de control, y toca tener este control de forma externa, extra contable, por fuera de la tecnología. Entonces ahí se pierde un poco el proceso de automatizar lo que nosotros queremos automatizar, o tener el control de lo que nosotros queremos controlar, que está bien. O sea, si lo quieres hacer así, está bien. Si quieres crear tu pedido por fuera o llevarlo en un Excel, pues está bien, no pasa nada. Y hay una persona que está tomando pedidos, lo tienes en un Excel, y hay otra persona que consulta el Excel, y después de ahí pues genera un despacho, y ese despacho pues ya tiene un albarán, y ese albarán ya te lo recibe allá quien te lo tenga que recibir, y después ese albarán, ya con ese albarán facturas, y esa factura se la mandas a tu asesor para que el asesor digite en una contabilidad aparte, y ya después te pasen los estados financieros completos. Digamos que ahí hay mucho riesgo, hay mucho proceso, hay mucho tema que se pierde el control, no tienes información actualizada dentro de tu sistema, no sabes si se facturó o no, el inventario pues puedes o no tenerlo al día. Entonces lo que nosotros al final recomendamos es una plataforma, una tecnología que tenga mucho más integrado, que dentro de los servicios de dirección financiera, de BPO, de asesoría, que nos especializamos más en temas financieros, pues está incluida esta tecnología, porque lo más importante es tener procesos claros, tener procesos limpios, que tu empresa realmente pueda ser escalable, porque si nosotros entramos como financieros y no tenemos base de datos, es decir, no tenemos
la pulpa de la fruta, pues no podemos hacer el zumo, es lo que te quiero decir. Entonces, si te gustó este video, espero que haya sido de claridad, que te haya llenado de ideas. La verdad es que hay muchas cosas que enseñar, hay muchas cosas que realmente se escapan dentro de estos videos cortos, pero para profundizar en esto también puedes sacar una consultoría con nosotros, donde también dejaré en la descripción toda la información y todos los detalles para que puedas contactarnos, resolver todas tus preguntas, mirar si funciona, si no funciona, cómo lo tienes diseñado. También nos gustaría encontrar en tus comentarios alguna observación a este proceso. Pero bueno, sí, también un poco ayudarte en todo este crecimiento. Y bueno, lo que digo, si queremos ser sexys financieramente, ser atractivos para socios, para inversionistas, para bancos y nunca quedar sin capital, pues también vamos a ver dentro de este proceso, no necesitamos financiación externa, sino gestionando lo que tenemos internamente. También es muy viable y también es muy recomendable hacerlo, porque con las solas ventas y recaudando bien, haciendo una gestión buena de proveedores, haciendo una buena planeación, se pueden tener muy buenos resultados y tener un estilo de vida excelente con tu negocio. Entonces, si te gustó, suscríbete, síguenos para más información, que eso también nos ayuda un montón a llegar a más clientes. Somos poquitos, así que aprovecha y bueno, ayúdanos también a crecer con este canal. Un abrazo, chao y buenos negocios.